En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes, le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura por desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Muy buenas tardes, Ale, querida, y a todos y todas los que nos acompañan. Nuestro programa número 30, como la edad de la Ale. Si es que llegó a los 30, tengo que preguntar. ¡Claro! Bueno, hoy día, domingo 22 de noviembre, se celebra, no sé si sabías, Ale, pero tiene mucho que ver contigo, el Día de la Educación, pero en realidad en este caso es la educación parvularia y de educación de párvulos. Este día, fíjate que fue instaurado en Chile en 1991, durante el mandato del presidente Elwin, como una manera de destacar el importante rol de estos profesionales en el sistema educativo nacional. Y se celebra en esta fecha, no por cualquier razón, sino porque coincide con la creación en 1944, imagínate, de la primera Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de Chile. Me encanta cuando recordamos estas cosas y además hicimos una pequeña revisión, muy arbitraria por cierto, y encontramos también un 22 de noviembre, pero de 1574, cuando los españoles descubren el archipiélago Juan Fernández. También, en 1963, el presidente John F. Kennedy es asesinado. Y en 1968, la banda británica The Beatles saca a la venta su disco homónimo, The Beatles. The Beatles, tal cual. Gran día. Bueno, yo me sumo a ese mirar y recordar, ¿no es cierto? Porque también fíjate que en 1916 nos deja Aldous Huxley, el escritor y filósofo inglés, autor del Mundo Feliz, entre otras obras. De hecho, hay una de sus frases que podemos citar como homenaje. Mira qué profunda y bonita es. El amor ahuyenta el miedo. Y recíprocamente, el miedo ahuyenta el amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda. Y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. O sea, nos quedamos con el amor que espanta el miedo. Y particularmente porque algunas expresiones de ese amor están presentes en la columna de esta semana que publicaste en el diario Estrategia. Ya por nombre, Familias Empresarias, Dinámicas Tóxicas y Nutritivas. ¿A dónde van los dardos en esta ocasión? Van pero con onda los dardos esta vez, y apunta a crear, ¿no es cierto?, la importancia de crear conversaciones en torno a algunas de las dinámicas positivas y también reconocer las negativas de las empresas familiares. Siempre, obviamente, cuando uno presenta algunos tips, está simplificando probablemente en demasía, pero tiene el poder, el de usar algunos tips, de rescatar en pocas palabras algunas ideas centrales. Si el viento sopla a nuestro favor, esos énfasis pueden tener la suerte de quedarnos resonando en este mar de información que navegamos día a día, ¿no es cierto? Y luego eso nos puede motivar a profundizar. Y eso es un poquitito la idea de poder capturarlo en ciertos elementos o tips. Y para eso escogimos 3 dinámicas positivas y también 3 que entorpecen el buen desarrollo de las familias empresarias. Son interesantísimos. Por favor, contame más. ¿Cómo entiendes lo tóxico y lo nutritivo de una dinámica? Bueno, una dinámica tóxica tiene elementos que nos hacen daño, ¿no es cierto? Y cuando somos parte de ella, ese daño nos impide crecer a plenitud.
sus consecuencias pueden estar tanto al nivel de la familia, de la empresa o de las personas, ¿no es cierto? Y en cambio, las dinámicas nutritivas, al igual que una comida sana, nos entregan los necesarios nutrientes para florecer, como ocurre, ¿no es cierto?, en toda la naturaleza, y como nos recuerda siempre nuestra querida productora, la Victoria Uranga, ¿no es cierto?, la belleza de una flor se complementa con la sombra de un árbol y con el canto de un pájaro. Y así fluye y se instala la belleza armónica de los jardines bien compensados. Las dinámicas que escogiste no son las únicas, pero ¿por qué las escogiste? Y sobre todo, ¿cómo se dan las familias? ¿Son permanentes? ¿Van unidas entre sí? Bueno, por supuesto no son las únicas en ese sentido, y lo que más interesante es que tampoco se dan permanentemente, pero ni de manera aislada en las empresas familiares. Pueden estar presentes de manera interrelacionada, pueden haber algunas, pueden estar en alguna etapa de desarrollo, pueden aparecer y desaparecer, puede haber una mejoría o también un empeorar en el tiempo. Entonces, todo tipo de dinámicas se observan en las realidades familiares y bueno, parte de nuestro desafío, ¿no es cierto?, nuestro lema, que es familias más felices, ¿no es cierto?, organizaciones más efectivas, apunta a potenciar las dinámicas nutritivas y intentar administrar, cuidar, neutralizar dentro de lo que podamos, ¿no es cierto?, las dinámicas tóxicas que pueden haber en cualquier grupo familiar. Metámosles el diente entonces a este pastel. ¿Cuáles son 3 dinámicas de empresas familiares con alto potencial tóxico y que por lo tanto habría que estar especialmente atentos, me imagino, ¿verdad?, para reconocerlas e idealmente transformarlas? Bueno, la primera, y muy tóxica, es muy poética, ¿no es cierto?, porque dice que las empresas impermeables se secan. Y en el mundo dinámico, cambiante y complejo en que vivimos, una empresa que solo se mira el ombligo, y como dice nuestra esotérica productora, ¿no es cierto?, aunque sea un diamante rojo el que hay en ese ombligo, ¿no es cierto?, tiene sus días contados. No porque el negocio sea malo, sino porque hoy los negocios son junto a otras personas, ¿no es cierto?, a otras entidades de la sociedad que están en cambio permanente. Y eso va tanto en relación con las comunidades en las cuales se sitúan, hasta el vínculo con clientes, proveedores y los distintos stakeholders, ¿no es cierto?, agentes de interés. Son, por lo tanto, los lazos y las confianzas construidas con otros las que van posibilitando los caminos hacia el futuro. Esa es como la primera. La segunda, y que también es muy peligrosa, Ale, y extremadamente frecuente, es el poder sin balance de los fundadores, que a veces suele ser inmenso. Que en eso hay un rol que puede ser muy valioso, pero también el poder excesivo algo genera, fíjate. Es tan importante el rol y el legado que implica muchos desafíos para asegurar la continuidad de la empresa familiar. En ese sentido, el pater o los mater familias tienen el riesgo de crear dinámicas excesivamente personalizadas que impiden que los otros individuos, miembros de la familia o de la organización, puedan hacer sus aportes. Entonces, en ese sentido, se requiere que el sauce recoja un poquito sus ramas para que otros puedan aparecer, porque el excesivo control y la limitada capacidad de delegar puede asfixiar, ¿no es cierto?, a las nuevas generaciones. A la sombra de un roble no nace otro roble, se necesita un cierto espacio, porque sin oportunidad no hay oportunidad de aprender. Y por último, e igualmente dañina, es que cuando la profesionalización es débil, eso carcome hasta la médula. Porque si no existen las competencias para las exigencias cada vez más altas de la sociedad, la más bella tradición y potencia familiar puede diluirse. En ese sentido, la necesaria profesionalización tiene que venir tanto desde la especialización de integrantes de la familia y de los talentos y apoyos externos que aporten, ¿no es cierto?, y no solamente suplan algunos vacíos, sino que puedan desarrollarse en plenitud y se incorporen con todo. Me queda claro el panorama sombrío. He visto alguno de esos junto a ti. Ahora, podríamos compartir los espacios de luz. ¿Qué dinámicas destacaste como nutritivas en las empresas familiares? Bueno, la primera es la base, ¿no es cierto?, el terreno de donde nace todo, que es la plataforma de donde se puede saltar. En ese sentido, las familias empresarias y las empresas familiares exitosas poseen una identidad que cuidan, respetan, atesoran,
¿no es cierto?, valores que les permiten construir cimientos sólidos y que permiten resistir los vientos huracanados que soplan, que han estado soplando en algunas partes del Caribe en estos días, ¿no es cierto? En ese sentido hay una cultura propia que le da sentido, valga la redundancia, de unidad y compromiso en función del objetivo común que impulsan. Esa es la primera. La segunda, y con consecuencias tremendamente positivas, es, como dirían, ¿no es cierto?, en Toy Story, hasta el infinito y más allá, ¿no es cierto? Ser persistentes en el sueño. Es otra de las características que se traduce en diversas dinámicas en las familias empresarias exitosas, que eso persiste, ¿no es cierto? Y que, paradojalmente, no todo el mundo lo ve con tanta claridad, pero va más allá de un tipo de negocio y de una manera única de hacer las cosas. Y es de esa manera un sentido que actúa como guía y que de alguna forma trasciende a ese infinito y más allá al cual se aspira. Y por último, Ale, hay un eje que es muy estructurante porque tiene infinitas implicancias y que nosotros lo resumimos como que la estrategia en un grupo familiar es una conversación, y eso pasa por lograr sostener comunicaciones abiertas, y por lo tanto para poder tenerlas es importante contar, dotarse y dejar el espacio para espacios, valga la redundancia de nuevo, ¿no es cierto?, periódicos de intercambio, y no solo sujetos a la voluntad de alguna de las partes, sino que hay un compromiso con esos espacios que permite que todos los temas sean parte del debate y que todos los involucrados puedan ir participando. En ese sentido, los espacios de comunicación son los cimientos invisibles, pero absolutamente esenciales de toda empresa familiar. Estoy segura que muchas de estas dinámicas que has mencionado han quedado resonando en parte de nuestra audiencia, porque tienen tanto sentido y tanta realidad. ¿Qué se hace con todo esto? Y bueno, como decimos los que somos de campo, ¿no es cierto?, al que le venga el poncho, que se lo ponga, ¿no es cierto?, al que le venga el sayo, se decía antes, y si lo usa, que no sea para pontificar o pasar cuentas, ¿no es cierto?, sino para entender que esta es tarea de todos y que por lo tanto se requiere ir aprendiendo, mejorando y progresando juntos, no solamente de a uno, ni mirando ¿no es cierto?, la paja en el ojo ajeno, sino que reconociendo que todos tenemos viga en nuestros ojos propios. Confío en que los invitados del día de hoy también nos van a ayudar a profundizar en este tema desde la riqueza de la experiencia familiar. En breves momentos estaremos con Adolfo y Fito Momares, fundadores y socios de Kimba. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. En agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Queremos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado con Gonzalo el día de hoy, nuestros invitados son Adolfo y Fito Momares, padre y el mayor de los hijos del grupo Kimba. Textiles Kimba tiene una historia de más de 50 años. Fueron uno de los primeros en instalarse con negocio en patronato y han vivido como familia los altos y bajos propios de los cambios del mundo, con particularidades propias también del mundo textil. Dos familias sirias construyen la base de esta empresa familiar. Adolfo Momares y Sonia Atala tienen 3 hijos, Fito, Mauricio y Carola, con saberes distintos: técnico agropecuario, administrador de empresa y diseñadora. Cada uno se incorpora a la empresa, hace sus propios vuelos y vuelve cuando desea para seguir tejiendo juntos esta historia de textil. Muy bienvenidos, Adolfo y Fito. Una alegría que sean parte de este espacio radial y fascinante el poder contar con ustedes desde la historia del negocio textil, ¿no es cierto? Hemos tenido a varios representantes, ¿no es cierto?, de este rubro en distintos programas, y fíjate que siempre nos maravilla la manera como se han venido reinventando y sobreponiendo con una tremenda resiliencia a los desafíos de una industria con tantos desafíos. Así que muy, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos también. Gracias. Adolfo, cuentan que esta historia parte contigo, aprendiendo el oficio en el negocio de un tío y que en esa fábrica conociste a Sonia. ¿Cómo fueron esos aprendizajes y apuestas en los primeros años? Mira, la verdad que mi tío me dio trabajo a mí cuando mis padres, de alguna manera mi padre se fue del país y quedamos los 5 hermanos un poco así como abandonados. Entonces mi tío Rafael, el hermano de mi papá, me dio trabajo en su fábrica. Y estuve trabajando ahí hasta unos 7 años y por ahí por el 7º año llegó Sonia, que es mi actual señora, y llegó a trabajar donde el tío también. Y ella venía de San Vicente de Tahuatahua. Y ahí nos conocimos, y empezamos a pololear y bueno, y ahí empieza la historia. Ahí parte, digamos, la familia, digamos. A los 24 años me casé. A los 24 años, bien joven, parte con la vida de casado. Bueno, luego de que ustedes se independizan, la familia empieza a crecer junto con el negocio. Entre otras cosas, porque entiendo que vivían en la fábrica. ¿Verdad que mientras ustedes trabajaban, Fito estaba de chiquitito dentro de una caja de género para que se estuviera entreteniendo? Bueno, era una caja de esas cajas plataneras donde guardábamos las telas, ¿no? De la época. Nos habíamos arrendado una casa acá en Independencia. Y ahí partimos cuando ya nos independizamos, o sea, nos salimos de la fábrica del tío Rafa. En los tiempos de bonanza del negocio de estos pijamas térmicos enteritos que se vendían como pan caliente, ¿verdad? Que era parte extraordinaria de este negocio textil. ¿Cómo era el ritmo de trabajo y la dinámica de la familia, pensando que estaban en esa casa dentro del negocio y también era el hogar, y sobre todo en tiempos de Navidad? No, era un trabajo intenso, teníamos horarios, la verdad que no teníamos horarios, ¿eh? Trabajábamos muchas horas, teníamos el taller en el patio prácticamente, al fondo en un galponcito, y los trabajos eran de todo el día, y en último cuando tú veías, en la tarde veía mi señora veía la teleserie, en ese tiempo con Simplemente María, algo así, rematábamos las poleras, preparábamos, planchábamos, embolsábamos. Y bueno, y nuestros clientes también llegaban a la casa. Y era una época de mucha demanda y que teníamos unos clientes prácticamente partimos en Santiago y después se fue creciendo y prácticamente a lo largo de todo Chile. Claro, había mucha interacción. En ese momento era familia-trabajo al mismo tiempo. Y además interacción con la gente que trabajaba acá en la empresa, los primeros que llegaron. O sea, a mí me llevaban al jardín infantil en la mañana, volvían acá a trabajar, a la hora de almuerzo me iban a buscar al jardín infantil. Bueno, siempre hay una anécdota acá que cuenta uno de las personas que está acá, que lleva cerca de 50 años, que de repente nos atrasábamos en llegar porque de vuelta pasábamos a los flippers, porque yo le decía que pasáramos a jugar flipper aquí en la Plaza Chacabuco. Qué bueno. Fíjate que cuando los escucho me hace reflexionar un poco en todo el paso que ha habido del trabajo en el hogar, que era como lo tradicional, que se aprendía, ¿no es cierto?, como don Adolfo habrá aprendido en el taller, en la tienda, en la fábrica del tío, pero como todas las familias trabajaban de alguna manera unidas, integradas, y como cuando viene después ya la revolución industrial, ¿no es cierto?, estoy hablando no de Chile, ¿no es cierto?, en la historia, en la Inglaterra antigua de esa época, ¿no es cierto?, de alguna manera los hombres se van a trabajar, los niños también trabajaban, después ya eso se ordena, ¿no? Y entonces se va creando como el concepto de que la casa es para la casa, para el hogar, y el trabajo está en otro lado. Sin embargo, ese aprendizaje tan integral probablemente se pierde algo valioso. Y lo interesante del tiempo que estamos viviendo hoy en día es que eso nos está trayendo de vuelta a las casas, a muchos de nosotros. Entonces, de alguna manera, empezamos a involucrarnos también en la educación de los hijos y de una manera bien distinta. Entonces, hay como un ir y venir en eso. ¿No te parece, Alejandra? Totalmente, y además, como comenta Fito, cómo se van integrando de alguna manera una familia extendida, involucrando incluso esta relación con los trabajadores, ¿verdad? Por lo tanto, Fito, si nos pudieras contar un poco más cómo era esa relación
porque efectivamente se hacía familia de muchas maneras en esa fábrica. Bueno, sí, pues, la relación era cercana, o sea, era un poco lo que hemos comentado en algún momento, todo igual, en el fondo es un colaborador, no es un trabajador, en los momentos, sobre todo en los momentos de más trabajo, o sea, la época de Navidad, que era una locura, había que trabajar hasta la hora que fuera, porque había que despachar al local de patronato, porque al otro día íbamos a abrir a las 10 de la mañana y la gente iba a estar afuera esperando para comprar los regalos. Entonces, la relación con la gente era muy cercana, los almuerzos eran aquí mismo, mis papás almorzaban con la misma gente, esta persona que te comento yo, Fernando, que cumplió 50 años acá, llegó, imagínate, muy joven y todavía está acá. O sea, todavía tenemos gente que tiene 30, 40 años en la empresa. ¡Qué maravilloso! Ahora, antes de seguir avanzando con el éxito, hubo cierta dificultad, ¿verdad?, con las exportaciones de textiles chinas, con valores distintos, con precios más baratos, tal vez. Don Adolfo, ¿cuál fue la manera de enfrentar esa crisis? Bueno, al principio, cuando empezaron las importaciones, no le dimos mucha importancia. Y después que vimos que la competencia era muy fuerte en los precios, decidimos incorporarnos a las importaciones también, cual intentamos durante algunos años y no nos fue muy bien con las importaciones, sobre todo porque en ese tiempo teníamos que atender a las grandes tiendas y a los supermercados, porque los volúmenes de importación eran muy grandes. Entonces, los únicos clientes que podían absorber esa gran cantidad eran las grandes tiendas y los supermercados. Pero con el tiempo las grandes tiendas y los supermercados abrieron sus oficinas en China y empezaron a traer sus propios productos y muchas copias de los productos nuestros. El pijama térmico, el pijama franela, las poleras. Y eso fue, digamos, que ahí empieza nuestro periodo, que en algún momento tenemos un periodo de crisis también en la fábrica. Fito, ¿tuvieron un rol particularmente importante tu señora y la de Mauro para reconstruir esta habilidad? Bueno, nosotros en general siempre trabajamos, nunca entraron nuestras parejas a la empresa, pero siempre fue fundamental el apoyo, digamos, el apoyo de pareja, que es el que realmente necesitáis en esos momentos, porque son situaciones complejas. Pasamos por tiempos bien difíciles, muy difíciles, y siempre estuvo ese apoyo incondicional. Y además, el apoyo que recibimos porque ellas estaban trabajando, entonces también teníamos un apoyo para poder sustentar ahí a la familia, pero de todas maneras, o sea, muy, muy importante. Oye, ¿y cómo salen jugando entonces de esta dificultad, de este desafío en que ya quedan un poquito, hay un bypass, ¿no es cierto? ¿Cómo se las arreglan ustedes? Mira, a ver, hicimos varias cosas. Cambios internos en la empresa, tuvimos que lamentablemente achicarnos, porque el tamaño ya no nos permitía sustentar el negocio. Llegamos a tener en la empresa 120 personas, y en la época de bonanza mi papá logró con mi mamá construir un patrimonio importante, que tuvimos que deshacernos de alguna parte de ese patrimonio para poder, pagarle a la gente y pagar las deudas y todo eso. Y siempre estuvimos buscando. Y la verdad que éramos muy inquietos en ese sentido. Empezamos a buscar distintos rumbos, negocios, pero siempre relacionado con el textil. Ahí a lo mejor un poco porfiado. La suma de Momares con Atala, así que da una combinación de como un poquito porfiado. Entonces, seguíamos ahí con el tema. Bueno, y ahí hicimos un cambio importante hoy, digamos. En una oportunidad llega un amigo de nosotros, Rodrigo Núñez de South Point, y nos trae un chaleco de perro. Nosotros hacíamos chaleco de niño, ropa de niño. Entonces él nos trae un chaleco de perro.
Un chaleco de perro que lo habían traído de China. Claro. Entonces nos llega con el chaleco de perro y nos dice, oye, si le podemos fabricar un chaleco similar a ese. Y hicimos las pruebas, hicimos las muestras, empezamos a fabricarle algunos productos, y ese fue un poco el inicio nuestro, entrar en el rubro veterinario, porque de ahí empezó a crecer ese negocio. South Point le vende al retail. Entonces fue como las primeras luces de Kimba en el rubro veterinario. Sí, pero esto se dice más fácil de lo que se hace. O sea, me queda claro la búsqueda, que han estado muy inquietos, pero esta cosa no llegó como un shock. Oye, estamos vistiendo personas, ¿cómo vamos a estar vistiendo animales ahora? ¿Hay algo en ese proceso? Porque con la gente, con ustedes mismos, ¿cómo es ese convencimiento? Me imagino que no fue tan automático, o la desesperación era tan grande que había que salir con lo que se pudiera y no hubo... Cuéntanos un poquitito esa parte. Mira, la verdad que en la época de la crisis pudimos sustentarlo con el patrimonio que habíamos logrado adquirir, porque compré yo una parte de los locales patronatos, pues yo llegué arrendando ahí, y después compré hicimos 4 locales, entonces eso nos sustentó durante bastante tiempo los recursos que se requerían, sobre todo para la familia, porque la fábrica no era productiva. Llegó un momento que prácticamente había que financiarla, y una época de crisis entre el 2000 más o menos ahí, que tuvimos que empezar a despedir gente. Claro, el cambio, como dices tú, Gonzalo, cuesta, no es fácil. Sobre todo la gente, cuando uno dice, oye, pero si hemos hecho toda la vida ropa de niño, ¿cómo vamos a hacer ahora ropa para mascota? Sobre todo en esa época que no era como hoy día, que hoy día es algo común vestir a las mascotas. Entonces, yo te diría que tiene que ver un poco con la necesidad, obviamente, pero también tiene que ver con haber visto que había un negocio en esa alternativa. Y además tiene que ver con cómo la empresa nuestra estaba formada, cómo venía construida desde los inicios, que era siempre buscar caminos. O sea, eso es un poco la herencia que tenemos nosotros de nuestros padres, es esa. O sea, era un poco, nunca decir que no, miremos, estar atento y estar abierto a distintas alternativas. Súper interesante, porque yo veo que ese espíritu obviamente es lo que los mantiene vivos, entre comillas, ¿no es cierto? Ok, vivían del arriendo de los locales, estaban ahí, pero eso era subsistencia, y había una fábrica con la que había que hacer algo. Entonces, habían recursos, capacidades que estaban instaladas, pero lo que me gusta de esta historia, voy como tirando ahí unos hilitos, a veces salen unos peces de espada de esos hilos que se metan en cable. Lo que me gusta de esta historia es, voy a usar una palabra que a veces hemos usado en el programa, pero que no es muy común. Me encanta como la docilidad de ustedes, porque, o sea, por un lado, súper indóciles, no se rinden, pero son dóciles a la voz del mercado, son dóciles a las ideas que llegan, son dóciles a autoconvencerse y a convencer a otros, y a ser convencidos también. Entonces, eso tiene un valor muy importante. Fíjate que es un valor como adaptativo, como seres humanos, como humanidad. Hemos sobrevivido porque somos capaces de aprender, de tomar de cosas que el otro nos trae. Y eso que es tan importante, sobre todo en momentos en los cuales el tema confianza es tan delicado, ¿no es cierto? Me encanta como ustedes lo muestran en ese sentido y son capaces de transformarse sobre la marcha, aprovechando lo que tienen. ¿Qué te parece, Ale? Es que me parece maravilloso, y justamente además es un concepto que, además de haber hablado en algunos capítulos, también es parte de varias columnas tuyas que también van saliendo semana a semana. Vamos a interrumpir brevemente esta buena conversación para ir a una pausa. A nuestros auditores les recordamos que nos pueden escribir a empresasfamiliares@agricultura.cl, que toda la información de Proteus está disponible en su LinkedIn, y que para volver a escuchar este programa o compartirlo con otros, lo puedes buscar en el podcast en radioagricultura.cl. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
En agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, compartiendo esta conversación con Adolfo y Fito Momares, Grupo Quimba, en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Y por favor sigamos profundizando en este mundo textil, donde se incorporan componentes de innovación entre las telas y el cobre. 7 años de pololeo e investigación, ¿qué arrojan? ¿Cuáles son las aplicaciones que hoy se están haciendo? ¿Y cuáles son sus propiedades, Fito? Bueno, mira, nosotros desarrollamos una tela que contiene un hilo con tecnología Coptec, que este hilo contiene cobre y zinc. Cobre con propiedades antimicrobianas ya bastante demostradas. El zinc tiene propiedades regeneradoras de tejido. Entonces, en combinación, el cobre y el zinc funcionan muy bien para el tratamiento de heridas, afecciones a la piel en general, ¿eh? Entonces, es una potente combinación antimicrobiana. La empresa Coptec desarrolló esta tecnología hace unos 10 años atrás. Nosotros nos contactamos con ellos hace unos 7 años, buscando nuevas alternativas, buscando cómo utilizar las máquinas que teníamos, cómo darle un rumbo distinto a la empresa, y llegamos a esta tecnología, empezamos a fabricar telas y nos dimos cuenta que la tela, al utilizarla en afecciones a la piel, en heridas, en perros, gatos, las heridas sanaban más rápido. Eso fue como al principio la primera percepción que tuvimos al probarlas con algunos médicos veterinarios. Y ahí empezamos a investigar, dijimos, bueno, aquí hay algo más, así que empezamos a investigar, hicimos estudios propios con bacterias y hongos de perros y gatos, que no son los mismos que atacan a los humanos, son primos, y cada vez descubriendo más cosas. Entonces empezamos a desarrollar productos en base a las telas que hacíamos para el rubro veterinario. Y esto, pero Fito, es como una especie de casualidad que se dan cuenta, como siempre estamos nosotros buscando el chispazo y cómo se hace ahí la conexión mental con el emprendimiento. Bueno, mira, principalmente te diría que nosotros siempre estamos en una búsqueda constante, y un poco lo que tú dijiste en algún momento, esto de estar abierto a ir buscando. Nosotros empezamos a buscar nuevos, un poquito, qué se estaba usando en el mundo, tecnología para telas. Como nosotros fabricamos tela, de hecho estuvimos haciendo unas pruebas con lana merino, por ejemplo, que es lana natural, que también se había logrado. Antes la lana merino uno la usaba para hacer chaleco, pero ya habían logrado hacer un hilo muy delgadito que te permitía hacer, por ejemplo, poleras de lana merino que se ocupaban como primera capa. Y la lana merino, por ejemplo, es antimicrobiana por naturaleza, es ignífuga. Entonces, como también estábamos un poco nosotros haciendo ropa para empresas, estuvimos viendo para desarrollar productos ignífugos, por ejemplo, que en ese momento había muy poco. Entonces, buscando, de hecho hicimos unas pruebas con lana merino, encontramos el hilo con cobre, pero tiene que ver un poco con eso, con estar buscando, y también la necesidad del momento. Estábamos en crisis, y así como mi papá y mi mamá en el año 67 decidieron buscar algo propio, yo te diría que eso es una constante en nuestra empresa. Fabuloso. O sea, la crisis, la necesidad, la búsqueda permanente, el atreverse a explorar. Pero además yo veo como esa apertura mental de ustedes en este proceso. Primero, este concepto de familia extendida, ¿no es cierto? Ustedes, sus trabajadores, sus colaboradores, ese mundo, las mascotas que se van incorporando a los grupos familiares del mundo de las familias, de todo el mundo. Entonces, ese tema de amplitud, de diversidad, esa búsqueda constante, el ir probando. Yo siento que son elementos importantes. De hecho, ojalá que
que los amigos dueños de restaurantes, hoteles y otros, en el fondo, que nos escuchan hoy en día, estén atentos a esto, que están pasando obviamente por una crisis muy difícil por los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo hay tantas oportunidades de seguir reinventándose si uno va dando vuelta en torno a eso? Y ahora eso significa entonces, Fito, que empiezan a cambiar de rubro, que empiezan a moverse del mundo de la ropa, textil, bueno, de mascotas. ¿Cómo va evolucionando eso? O sea, no cambiamos de rubro porque seguimos en el rubro textil. Cambiamos de cliente, finalmente. Eso fue lo que ocurrió. Y un poquito atendiendo otra necesidad. O sea, antes, rubro niño, ¿no es cierto? Vestir al niño para que duerma, para que se abrigue. Ahora nos cambiamos al rubro veterinario, desarrollando productos para el tratamiento de afecciones a la piel, que ahí cambia un poquito, no solo vestirlo. Igual nosotros seguimos con una línea de ropa, digamos, como para vestir a tu mascota. Pero el rubro para vestir mascota es un poquito temporal, o sea, es casi solo en invierno. En verano es más difícil vestir a la mascota. Entonces teníamos una temporada muy fuerte que es invierno con la ropa, y en verano no teníamos mucho que hacer. Por eso el tema del cobre, que es atemporal, se transforma en algo muy interesante. Nosotros seguimos con las dos líneas en todo caso. Claro, o sea, siguen con los niños, siguen con las mascotas, pero ahora parece que están apuntando a otro espacio. ¿Cuáles son las novedades que tiene Kimba? Bueno, a raíz un poco de esta crisis mundial, ¿no es cierto?, pandemia, y también a raíz de que la empresa Coptec ha hecho algunas investigaciones ya en la capacidad del cobre de inhibir la proliferación de virus. Ya se hizo un estudio con telas nuestras, con telas también de Monarch, de otra empresa, en donde ya se comprobó que la tecnología Coptec, que contiene cobre y zinc, inhibe la proliferación de COVID-19 en menos de 2 horas. ¡Wow! Esto, la verdad, es un tema bastante nuevo, nos llegó hace 3 semanas los resultados de los estudios. Pero un poquito volviendo a tu pregunta, que me desvié ahí, en febrero, un poco en base a lo mismo, Gonzalo, siempre mirando, buscando, estando atento al mercado, un tema que es bien importante. Después de 50 años, uno también construye una red muy grande. En el caso de esta red, esta red que construyó mi papá y mi mamá durante muchos años, además de confianzas, porque Kimba también fue una empresa, siempre cumplió sus compromisos. La verdad que ahí mi papá y mi mamá eran bien ordenados en eso. Entonces, también te da un poco más de facilidad para desarrollar un producto. Tú llegas a donde un proveedor o a donde un colaborador ya con todo el respaldo de Kimba atrás. Entonces, en febrero, cuando vimos este tema de la pandemia, habían en el ambiente las mascarillas, falta de mascarillas, empezaban a salir por ahí algunas noticias, decidimos rápidamente fabricar mascarillas, porque nosotros ya teníamos la tela, teníamos todo. Claro. Ahora, entonces, y ahí, ¿quiénes son los clientes? Porque hablábamos de los niños, hablábamos de las mascotas, de los dueños de las mascotas, y acá, ¿quiénes se convierten en los clientes de ustedes? Ahora todos, pues. Al infinito y más allá, como decíamos al inicio, entonces. Así es. Bueno, nosotros nos fuimos un poquito especializando. Tenemos como 2 grandes líneas. Una, que tenemos la venta a través de la web, donde hacemos mascarillas con diseño, un poquito más fashion. Ahí está orientada al usuario final. Pero también tenemos una línea que está orientada a las empresas, en donde las empresas compran para sus trabajadores. Entonces nos adaptamos también un poco a la necesidad del cliente. Es como un poquito mascarilla a pedido, cómo la quieren, las características también que tienen que ver de acuerdo a la labor que tiene la empresa. Claro. O sea, en el fondo ustedes acá están a punto están en el proceso de ir abriendo un nuevo terreno de juego, en el fondo, con estos avances de cara que sorprendentes y que gratas noticias nos dan, de que puede inhibir ¿y cómo eso por un par de horas? No entiendo muy bien.
No, en menos de 2 horas. El estudio, lo que pasa es que, claro, en menos de 2 horas. Pero, Ale, ¿tú lo entiendes bien? A mí no me queda bien claro. No, Fito, por favor, en menos de 2 horas, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué ocurrió? Mira, lo que pasa es que, a ver, el virus, tú sabes que hay diferencias de opinión si el virus es un ser vivo o no. Sí, sí. Uno no puede hablar de matar el virus, no es que mate el virus. El virus, cuando ingresa en nuestro organismo, ¿no es cierto?, se replica y es ahí donde se produce, digamos, la enfermedad, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con la carga viral. Lo que hace el cobre es que inhibe la proliferación del virus, o sea, evita que se reproduzca, que se replique, no que se reproduzca, porque reproducir ya tiene que ver como con un ser vivo. Entonces, no aumenta la carga viral, por lo tanto, no hay contagio. Y además, en cierta forma, desaparece. O sea, por no decir lo mata, porque esa es la parte, como te digo, que hay ahí discrepancias en eso en el mundo científico. Y eso actúa un poco parecido a cómo actúa también con las bacterias. Ya, ¿qué tenemos que comprarnos entonces aquí? ¿De qué tenemos que comprarnos, Fito? ¿Tenemos que comprarnos el pijama Kimba? ¿Tenemos que comprarnos el chaleco mascota? ¿Comprar mascota? ¿Yo tengo mascota ahora? ¿Por dónde partimos? Cuéntanos, po. Todo con cobre. Hoy día todo tiene que tener cobre. El cobre. Maravilloso. Eso es una característica súper interesante del cobre. Pero perdón, pero hablando en serio, en el fondo, ¿cuál es el producto que... Mascarilla. Nosotros, la nueva mascarilla. Sí, desarrollamos una línea bastante grande de mascarillas. Y algunas cositas, algunos cuellos que hacen mascarilla, estos balaclava que son tipos pasamontaña, también que son para las empresas que trabajan, qué sé yo, con frío, para poder ponerte el casco. Hemos desarrollado varios productos. Y en la línea de mascotas también tenemos camas que son con cobre, que evitan el mal olor. Las vendas. Tenemos vendas, apósitos, mangas tubulares. Eso, la parte mascota cobre está orientada a afecciones a la piel. Y la parte, digamos, en humanos estamos con mascarilla. Ya, o sea, por ahora andar con el cobre. Démosle al cobre, que es lo nuestro. Así que súper buen dato. Alejandra, tú quieres preguntarte tus temas. Sí, porque además, Gonzalo, en esta docilidad que tú percibiste, ¿verdad?, de esta familia, también hay emprendimientos individuales. O sea, imagínate, no se aburren nunca. Han estado con muchas inquietudes y mirando y aprovechando un montón de oportunidades. Entonces, Fito, ¿cómo ha sido esto de vivir el proceso de ir y volver, pero de alguna manera siempre acompañado, ¿no? ¿Qué aprendizajes dejan estos distanciamientos y estos reencuentros? Bueno, sí, nosotros todos hemos hecho en algún momento algo por nuestra cuenta. Como dices tú, nos hemos ido y hemos vuelto. Cada uno buscando algún rubro distinto, experimentando. Yo fui el primero, después mi hermana, mi hermano también. Y siempre, que un poco lo que comentábamos, siempre contando con el respaldo del resto de la familia. O sea, eso para nosotros ha sido fundamental, que cuando yo me fui, quedó mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá, y me apoyaron con mi emprendimiento, me respaldaron, y además quedó la puerta abierta siempre para volver, y que así fue. Y el mismo caso que le ocurrió a mi hermana y a mi hermano. Eso te diría que... Fito, ¿y dónde están, don Adolfo, dónde están los miembros de la familia involucrados hoy día en el negocio? Cuéntanos qué roles tienen, qué rol juega cada uno, cómo juegan este partido entre todos los momares. Bueno, aquí un poco todos hacemos de todo. No tenemos un organigrama, y digamos la estructura de la empresa en sí también es bien comprimida, digamos. Nosotros trabajamos mucho directo con nuestros colaboradores, con nuestra gente. Fito, como parte de la segunda generación, han tenido también el privilegio de aprender directamente. Esta cosa que mencionaba Gonzalo al principio, de dinámicas, ¿verdad?, que pueden ser nutritivas dentro de la empresa familiar,
pero también con otro zoom respecto de maestro-aprendiz, porque has podido estar en el fondo interactuando con un privilegio extraordinario. ¿Qué dirías que es lo nuevo de esta segunda generación que está aportando a toda esta escuela que tiene la primera? Bueno, como siempre un poco ocurre, en algunos momentos hay choques ahí entre las dos generaciones, que es normal, pero los beneficios son superiores en ese sentido. El aprendizaje de 50 años de mis padres, en el fondo a nosotros nos ha servido muchísimo hoy día. Y bueno, y uno también de repente quiere volar con sus propias alas, quiere hacer sus cosas. Nosotros hemos cambiado un poquito algunas cosas, algunas formas de trabajar. Hemos mantenido mucho la base, que es la relación con la gente, con nuestros colaboradores, que son fundamental para donde estamos hoy día funcionando. O sea, sin ellos no podríamos estar donde estamos, habernos recuperado de toda esta locura que han sido estos años de crisis. Y bueno, y nosotros, claro, uno va poniendo un poco su manera de trabajar. Antes el jefe aquí muy con el bastón en la mano. Hasta por ahí no va. Tenía que estar preocupado, él se preocupaba de todo. Había que comprar una aguja, él tenía que estar comprando la aguja. Hay una parte importante ahí, el respeto, digamos, que han tenido mis hijos sobre las opiniones que podíamos ejercer nosotros, tanto Sonia como yo. Y han sido en ese aspecto muy respetuosos. No han ido mucho en contra de las ideas nuestras, que de alguna manera son generaciones pasadas con otras ideas, con otras formas de trabajar también. La forma de trabajar nuestra era muy manual y hoy día está con la tecnología que en el fondo uno no conoce mucho, y se produce un poquito un choque ahí de la forma de cómo hacerlo mejor. Y uno siempre dice, no, lo que yo hice era mejor que lo que se hace hoy día. Y bueno, y al final también se convence que puede estar un poco equivocado. Qué bueno. Pero hay de todo, siempre hay de todo. Sí, pero ¿cuál sería el sello permanente, la identidad así que diferencia a los Momares, si quisiéramos transmitirle a nuestros auditores? ¿Cómo lo describirían ustedes? Yo te diría que, bueno, perseverancia total, y siempre está mirando qué es lo que está pasando afuera, alrededor, estar en el ambiente, porque en el fondo eso es lo que te permite ver las oportunidades. Siempre nosotros pasamos por algunos coaching y cosas así en varios momentos de crisis de la empresa familiar, y hay una frase que me quedó ahí grabada, que es: las oportunidades están donde uno no está mirando, porque si estuviera mirando las verías. Oye, y convencerse también es lo que uno hace, o sea, el tener las ganas y ser perseverante. Eso es muy importante, porque muchas veces determinados productos hemos insistido, nos ha ido no muy bien, pero a la larga, perfeccionándolo, hemos logrado el éxito, como pasó con el body de cobre, que hoy día se perfeccionó y es el producto estrella de Kimba. Excelente. Bueno, Alejandra, ¿qué quieres preguntar? Sí, yo quería preguntar lo último antes de terminar este gran capítulo. ¿Cómo vemos a la siguiente generación? Porque si no me equivoco, hay 9 nietos, nietas, ahí que han ido creciendo, ¿verdad? Que han estado mirando cómo se da toda esta dinámica y cuál es el ánimo de ellos por incorporarse o de incorporarlos. Mira, yo pienso que esa es una etapa difícil, porque ya la fábrica, cuando uno parte con su señora, tiene los niños chicos y hay una casa que mantener, después va creciendo, son más casas, ¿no? Son 3, 4 casas. Y eso va significando, digamos, o más trabajo, más ingresos, y cuando uno se proyecta para la próxima generación, se ve más difícil. Ya 9 nietos, habría que ver que alguno se interese en el rubro, y yo creo que es problema. Se dice que creo que el 10% de las empresas pasa a la tercera generación, ¿no? Esos son cuentos, Adolfo, fíjate, son cuentos interesados. Las empresas familiares duran mucho más que las no familiares,
y acá siempre estamos desmistificando eso que se repite tanto. De hecho, por eso mismo, pensando en todas las generaciones que van a venir, sin duda, por una familia tan inquieta, curiosa, busquilla, perseverante y unida, ¿cuál sería como el sueño de ustedes de cara al futuro? Bueno, el ideal sería que continuara, ¿no? Uno tiene, cuando mira hacia atrás, ve lo que ha logrado y piensa que se persegue en el futuro. Ese sería el ideal, digamos, que mis hijos y mis nietos continuaran con la empresa. Hay por ahí algunos, yo creo que más de algunos a lo mejor va a aparecer, ¿eh? Es importante que estudien, que hagan sus carreras, que salgan un poco al mundo antes y para que agarren también un poquito de calle, eso es fundamental. Muy importante, muy buena recomendación. Y de hecho, la maravilla de ustedes es que ustedes en el fondo se han movido y se han mantenido y han incorporado, colonizado nuevos ámbitos, textil, de la salud, de las mascotas, de la familia, etcétera. Entonces seguro que van a haber muchas oportunidades para traer talento diverso de la familia de ustedes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por este precioso testimonio y mucho éxito con estas máscaras que en 2 horas inhiben el COVID-19. Tremendo aporte para Chile. En menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Fantástico, un abrazo grande a todos y todas los que nos escuchan el día de hoy. Cuídense muchísimo y recuerden que este y todos nuestros programas están disponibles en el sitio web de Radio Agricultura. Un abrazo cariñoso, hasta el próximo domingo a las 12 del día. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Producción, Victoria Uranga.